Hola a todos, amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos nuevo vídeo, ronda 10 del torneo de candidatos que, como todos sabéis, se celebra en Moscú. Estamos llegando pues a la fase final del torneo y una ronda 10 que nos ha dejado pues casi lo habitual, 3 tablas y una partida decidida, una victoria, pero en este caso una victoria muy importante porque es la de Fabiano Caruana sobre Viswanathan Anand, un Caruana que con esta victoria alcanza en cabeza a Karjakin, un Karjakin que empató ante Giri, Aronian tampoco pudo con Topalov, que también hizo tablas, lo mismo que Sviller con Nakamura. Entonces esta victoria importantísima para Caruana, después de estar cerca de perder, como vemos aquí la balanza está... puede caer en cualquier lado en cualquier momento, y hoy cayó a favor de él, tras una partida que vamos a ver ahora comentada ante Anand, tras una imprecisión del indio, tras la apertura. La verdad que hoy no tuvo un muy buen día, y Caruana pues consiguió ganarle una partida relativamente sencilla, ¿no? Tras las 10 rondas disputadas, quedan ahora Caruana y Karjakin en cabeza con 6 puntos, ambos llevan 2 ganadas y 8 tablas. De momento Anand y Aronian están ahí, los dos, porque bueno, Anand ha ganado 3 partidas, también ha perdido 2, está mostrándose más combativo en el sentido de victorias y derrotas, y se queda con 5,5, lo mismo que Aronian, ¿no? Con 5,5. Que bueno, Aronian también hoy dejó escapar una muy buena oportunidad, en un momento dado tuvo clara ventaja ante Topalov, pero de nuevo pues hay un error y una posición que tenía con muchísima ventaja, pues de hecho incluso al final acabó incluso hasta un poco peor, en un final de damas y alfiles, pero bueno, no tenía mucho problema para hacer las tablas, pero sí que dejó de escapar una buena oportunidad con blancas ante un Topalov que está jugando, y quizás Aronian pues está empezando también a tener menos opciones ya, ¿no? Porque claro, cuando un jugador va en cabeza, dices, bueno, una victoria de ellos, por supuesto, todavía les puede colocar, pero bueno, ahora mismo ya hay 2, ¿no?, jugadores por encima, que son Caruana y Karjakin, que tienen que jugar todavía entre ellos. Aronian tiene que jugar también contra Caruana y Karjakin, o sea que por supuesto tiene sus chances, y lo mismo podemos decir un poquito de Anand, ¿no? Tiene que jugar aún con Karjakin, y luego también le queda por jugar Giri, y le queda por abajo, ¿no?, Sviller y Nakamura. Bueno, Giri volvió a hacer tablas, por supuesto, lleva 10 tablas, hay mucha coña, polémica, críticos de todo, pero bueno, realmente hoy con negras, sí que con blancas yo creo que lo está intentando un poco más. Con negras, pues hoy fue una variante tranquila de la semieslava, Karjakin tampoco la apretó mucho, y bueno, jugaba contra el líder y cómodo. Deportivamente es un buen resultado, pero si quieres ganar un torneo como este, ya digo, y quedan solo 4 rondas para el final, debe de apretar. Ahora mismo, como decía anteriormente, creo que le da igual que sea blancas o negras, tiene que buscar una partida compleja y tratar de ganar, ¿no?, con cualquier color. Y bueno, y los otros, pues lo de siempre, ¿no? Ahora mismo prácticamente ya sin opciones. No le doy ninguna a Sviller, Nakamura y por supuesto a Topalov, ¿no? Bueno, entonces vamos con el comentario de esta partida del día. Estamos ahora en Caruana Anand. Empezó con una inglesa, una variante que también se está jugando bastante en el torneo, está empezando a jugarse bastante inglesas, y en concreto esta línea, ¿no? Hemos visto ya algunas partidas, enroque, E4, caballo G5 y esta famosa línea, ¿no? Vimos el otro día, al principio también aquí, en algunas de las partidas, cuando Topalov jugó, por ejemplo, caballo D5, y esta es más común, ¿no?, la de enroque. Tras E4, caballo G5, alfil por C3, B por C3, torre E8, y bueno, aquí F3, y tenemos una línea pues muy conocida, y aquí Anand decidió jugar E por F3. En este mismo torneo tuvimos Sviller Karjakin, la otra línea crítica de esta posición, que es la jugada E3. Bueno, esta variante también fuera mítica para algunos ya más veteranos, porque se jugara en el Mundial Kasparov-Karpov de Sevilla. Karpov ganara una de las partidas con negras, el famoso Mundial de ajedrez, que sabéis que jugara en España en el año 87, de 3-D5, y aquí, bueno, Dama B3 es la jugada más clásica, de hecho la famosa partida de Karpov-Kasparov, ¿no?, fuera esta variante, y Karpov incluso acabará ganando con negras, pero bueno, objetivamente la posición pues está más o menos equilibrada, un poquito mejor para las blancas, ¿no? Aquí torre B1 jugó Kasparov, una mejora, y después hubo partidas, pues por ejemplo con alfil B2, ¿no? Y Sviller hizo la jugada que, bueno, también recomiendan hoy en día un poco más los módulos, es una idea interesante, que es la jugada Dama A4. Por supuesto también C por D5 es una jugada bastante utilizada en vez de Dama B3,
Y dama A4 es una idea bastante interesante, y fue la partida que tras H6 se cambió, caballo E4, F5, caballo C5, F4, y las blancas tras alfil B2 quedaron mejor en este Spiller-carjacking, que Spiller acabara desperdiciando una oportunidad muy buena de ganar y fueran tablas, pero bueno, era la alternativa. ¿Qué decide jugar Anand? Tomar en F3, ya tenía experiencia con esto, caballo por F3, y ahora D5. Bueno, otra idea es dama E7, E3, caballo E5, y aquí, por ejemplo, caballo por E5, dama por E5, torre B1, torre B8, lo vimos en Aronian Anand, en Stavanger, en 2015, había jugado esto el año pasado. También caballo H4, fue la elección de Karjakin contra Lianov en Bakú en 2015 también, ¿no? Pero bueno, D5 es la principal, y ahora la jugada, las blancas aquí juegan D4, y temporalmente sacrifican un peón, y las negras capturan. Otra opción, por ejemplo, H6, aquí esto lo jugó Adams ante Aronian, otro jugador que ha jugado esto también con blancas varias veces, C por D, dama por D, E3 y alfil F5, y fue en el torneo de Baden-Baden en 2015. Esta es una idea también interesante. D por C4, y ahora Caruana sorprendió aquí en la apertura a Anand, que suele estar muy bien preparado teóricamente. Nakamura hizo un buen trabajo aquí y metió la jugada dama C2, que no es tan habitual en este orden. Es importante porque aquí alfil G5 es la jugada crítica. Las negras aquí suelen jugar H6, dama D6 también se ha jugado algunas veces, pero bueno, pienso que las blancas consiguen ventaja tanto con alfil por F6 o como con la interesante, ¿no? Caballo D2, hay algunas partidas, pero alfil G5, H6, alfil por, dama por, y ahora una partida muy reciente de Yerevan 2016 entre Babujan y Tersakayan siguió con caballo E5, tras dama E6, alfil por, peón por, torre por F7, C5, torre por. Bueno, las negras consiguieron ganar la partida, aunque objetivamente aquí la posición está equilibrada. Es más interesante la jugada E4, y tras alfil G4, dama A4, aquí hay ventajilla blanca. Y esto lo habíamos visto en Aronian Anand, pues es muy importante esta partida, porque Anand había jugado esto en San Luis en 2015, no hace mucho, con lo cual, bueno, tenía esta posición jugada. Era interesante saber qué mejora tenía preparado, ¿no? O si, bueno, considera que realmente la partida acabó en tablas, de todas maneras, ¿no? Si considera realmente que las blancas la ventaja que tienen aquí no es tan fuerte, o quizás alguna novedad. Aquella partida siguió con dama D6, torre A E1, bueno, aquí también es interesante tomar directamente en C4, y aparentemente, pues bueno, la posición es interesante, ¿no? Quizás Anand confiara en su posición al repetir esta línea, y Caruana pues no quisiera probar alfil G5, que ya digo, es la jugada principal y la más recomendada. Dama C2, una idea interesante, y aquí las negras jugaron H6. Hay otro orden, desde otro orden, caballo E4, aquí se suele llegar, también se ha jugado caballo E5, es una idea interesante. Si por ejemplo caballo por E5, dama E4, caballo G4 lleva lugar a posiciones complejas, dama F3, aquí también es interesante F5, y si dama D5, caballo F7, hay partidas de correspondencia, de email, hay un par de ellas aquí. Otra idea es torre B1, que también se ha jugado bastante, y aquí, pues bueno, Kasparov y Vanchuk en Moscú, fue una partida conocida de esta línea, F5, G4, dama E7, G por F y caballo D6, ¿no? Y bueno, aquí las blancas consiguieron ventaja y acabaron ganando pronto, ¿no? Aquí la jugada obligatoria era alfil por F5, y la teoría dice que las blancas está un poquito mejor, pero bueno, es bastante jugable, ¿no? Entonces caballo E4 sería una alternativa interesante, pero se jugó H6, y las blancas aquí alfil F4. De nuevo aquí hay algunas partidas con torre B1, una de nuevo de Gospodez y otra un tal Fabiano, un jugador no Caruana, sino otro Fabiano de 2002-70, donde, bueno, habían peleado la jugada torre B1, que es una jugada bastante natural también, pero alfil F4 pues es una jugada de desarrollo bastante normal, ¿no? Y ahora Anand decide jugar caballo E4, una idea un poco interesante. Tenemos muchas jugadas en esta posición para las negras. En la partida comentaron algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, caballo E7 se había jugado entre Capraro y Schaffer, un jugador de 2280, el de blancas. El negras no tenía elo, y aquí las blancas parece que consiguen una cómoda ventaja. Bueno, la partida se jugó con E4, caballo G6, caballo E5, y bueno, las negras acabaron perdiendo, aunque no están mal. La jugada correcta contra caballo E7 parece directamente caballo E5 con ventaja.
Pero otra jugada es caballo D5, bastante interesante. Aunque en la práctica, esto es curioso, ¿no? Porque ambos estuvieron de acuerdo en la rueda de prensa que tras E4, caballo por F y G por F, aunque el módulo diga que las negras tienen igualdad en esta posición, sí que parece bastante peligroso dejar este fuerte centro de peones blancos, la columna G abierta, este peón puede estar aquí un poquito más débil, y entiendo que en la práctica un jugador humano desconfíe, ¿no? Si no miramos el ordenador, vamos a decir aquí en principio que están mejor las blancas, negras tienen peones doblados, y aquí tenemos un centro muy fuerte, y en teoría parece clara ventaja blanca, ¿no? Aunque ya digo que el ordenador saca defensas pues de estas que saca él, que los humanos no somos capaces, valora más a largo plazo, y ya digo, considera esta posición pues como que las negras no tienen ningún problema, pero entiendo que en la práctica es bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, alfil G4 también podría ser otra opción, similar, las blancas supongo que jugarían con caballo E5, y también tenemos como torre A E1, y también era otra idea interesante, ¿no? Anand juega caballo E4, le juegan torre A D1, otra idea es caballo E5, siempre es temática esta idea, y aquí E4, con una posición pues bastante compleja, bastante interesante, y tras torre A D1, alfil F5, una jugada buena de Caruana, en principio única, caballo E5, y quizás llega el primer momento clave aquí de la partida, y Anand jugó caballo D6, pero está claro que con esa jugada Caruana va a conseguir un centro fuerte, como acabamos de ver, parecido, en este caso no tengo el peón F, pero bueno, voy a tener los peones centrales y la columna F abierta, que es muy importante, ¿no? Aquí había una jugada que Anand no se atrevió, no sé si quizás por tema de preparación o no la acabó de convencer, tuvo alguna duda, pero esta era la jugada correcta. Caballo por G3, ¿no? Tenemos una descubierta, evidentemente hay E4, no, las negras no van a ganar material, sino van a quedar, bueno, van a ganar material, vamos a quedar torre y 3 peones contra 2 piezas, es una línea un pelín larga, vamos a ver, E4 es única, ahora tomamos la torre, tomamos el alfil, el caballo no tiene salida, caballo por H2, y bueno, aquí en principio alfil por H2 es la mejor línea, si caballo C6, las negras tienen dama H4 tocando el alfil, y además tienen una idea para cambiar más piezas, y aquí tras alfil H2, torre 1, puedo cambiar las torres, y ahora comer, y aquí es más difícil que las blancas puedan tener ventaja, ¿no? Porque, bueno, la torre también puede entrar, la dama está bien colocada, y se simplifican, aquí a las negras les vienen bien los cambios, ¿no? La posición estaría, bueno, digo, los módulos dan igualdad aquí, pero bueno, me parece más interesante para blanco la jugada alfil por H2 directamente, tras caballo por E5, alfil por E5, dama G5, torre F1 y C6. Y bueno, tenemos dos alfiles contra torre, es cierto que de momento hay 3 peones, pero bueno, evidentemente alguno puede caer y además puede haber ataque, ¿no? Aquí, por ejemplo, F6 es una jugada también bastante interesante, y en algunas líneas las negras pueden incluso entregar una torre y empezar a comerse pues muchos peones, ¿no? Por la pieza, pero bueno, yo creo que es una posición complicada y con posibilidades para ambos, ¿no? Desde luego caballo por G3 era la jugada necesaria, caballo D6 tras la simple E4 y alfil H7, las blancas tienen una gran ventaja, y además viene una jugada muy buena, esta posición, muy útil, podría parecer interesante decir, bueno, como aquí le triplico los peones, bueno, es cierto que las blancas tienen un peón de menos, pero temporalmente. Caruana encuentra esta jugada, dama E2, y es una idea muy sutil, ¿no? Saca la dama de la diagonal, además prepara la dama al flanco de rey, y tiene otra jugada oculta, vamos a verla ahora. De hecho, en la partida, aquí Anand jugó, en principio, la jugada caballo E7, ¿no? Tratando de salir del cambio de caballos, traerlo al flanco de rey, pero veremos lo que pasa en la partida, ¿no? Aquí hay una opción, quizás, bueno, las negras debían de haber jugado torre B8, y bueno, aquí quizás las blancas deben jugar a 4, si caballo por C6, B por C6 y E5, las negras aún tienen dama D7, y más o menos están en la partida, ¿no? O incluso dama F6, caballo G4, también con ventaja blanca, pero era mejor defensa. ¿Qué pasó contra dama E7? Pues aquí, los que no ya lo habéis visto, os diría parar el vídeo y pensar un poquito, una buena jugada para las blancas. Hay varias, de hecho, hay más de una. La que hizo Anand es la que hizo Caruana quizás es la más espectacular, que hizo el sacrificio alfil por H6, pero en realidad otra fuerte idea era simplemente mover el alfil C1 o alfil D2, ¿no? Aquí estamos teniendo amenazas, estamos tomando en algunas variantes, podemos tomar en F7, en otras líneas, por ejemplo con alfil C1 también podemos intentar jugar alfil A3 para alfil por caballo y tomar en F7, estamos dejando la columna F abierta, podemos también traer luego nuestra dama a H5, para tocar F7 y también sacrificar,
por supuesto hay ventaja blanca, ¿no? Y si por ejemplo una jugada como F6, pues simplemente caballo por C4, pues manteniendo una clara ventaja, además el rey negro está débil. Pero bueno, alfil por H6 también es buena, tras G por H6 y dama H5. Sacrificio de pieza temporal, como vemos hay grandes amenazas, ¿no? Sobre F7, sobre H6, también caballo G4, aquí las negras están peligrosas y de hecho Anand, tras pensar un rato, ya decidió devolver la pieza de manera inmediata, pero la devolvió de manera un poco equivocada, caballo E, F5. Vamos a ver jugadas, por ejemplo, si torre F8, esta es una posición bastante crítica, aquí simplemente, por ejemplo, dama por H6, ¿no? Tenemos estas amenazas, torre F4, G4, que bien las veis, ¿no? Y caballo G4, caballo F6 también. Y aquí, por ejemplo, hay algunas defensas para las negras, ¿no? Si caballo por E4, yo creo que simplemente alfil por E4, alfil por E4, torre 1, y contra alfil G6, G4, con una clara ventaja blanca. Aquí tenemos un ataque muy fuerte, y podemos intentar pasar una torre por la tercera, comer un peón en algún momento que nos interese, jugar G5, caballo G4, caballo F6, las blancas tienen clarísima ventaja, ¿no? Si caballo G6, aquí hay varias jugadas buenas, caballo G4 es interesante, e incluso dama H5, por ejemplo, o incluso un sacrificio, torre F5, y si caballo por, peón por, dama F6, aquí no vale mover el caballo, ni aquí, por F6, podemos comer, y bueno, evidentemente jaque, tomamos en B7, y bueno, aquí el caballo vale más que una torre, y el alfil de H7 es malísimo, que habría excelente compensación por la calidad, bueno, clara ventaja blanca, pero bueno, estas eran alternativas, y de todas maneras creo que la mejor defensa era caballo D5 directamente. ¿Cuál es la idea? Cerrar la diagonal del alfil, si voy a devolver la pieza, prefiero que me comas peón por, dama G5 y dama F3. Evidentemente, las blancas están mejor, sí, aunque bueno, tras alfil F5, hay cierta, cubriendo la diagonal, yo creo que las negras pues tienen algunas chances aquí, alguna esperanza de conseguir el empate, ¿no? Pero tras caballo E por F, Caruana simplemente tomó dama G5 y ahora, bueno, no le importó cambiar damas, vamos a mantener una buena ventaja, también alfil F3 era una jugada a tener en cuenta. Y ahora F6, este peón aquí es muy fuerte, tenemos la diagonal del alfil y además incluso un flanco de rey débil, aunque no lo parezca, puede haber un ataque bastante rápido con una jugada que de hecho era una amenaza bastante importante. De hecho aquí Anand hizo caballo E4, por ejemplo si C6 la idea es H4, una jugada muy fuerte, con clara ventaja blanca, y contra caballo E4 Caruana hizo torre Fe1, pero había una idea interesante que era directamente hacer alfil por E4 y la idea H4. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Fijaros, aquí el caballo es una bestia en E5, tiene un punto asentado, y aún encima este peón también hace de... quitándole casillas, perdón, al rey enemigo. Y fijaros, aquí ya si G por H4, directamente torre F4 va a ganar, ¿no? Estoy tocando el alfil y estoy haciendo jaque en G4 con temas de mate, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, alfil C2, torre D2, alfil B1, jaque. Si muevo el rey aquí, me da lo mismo, ¿no? Caballo por, jaque, mate. Si lo muevo directamente a F8, caballo por D7, caballo D7, mate. Y si aquí jaque, rey y torre G5, mate. Eso es por mostrar algunas líneas, ¿no? Entonces aquí, G por H4, torre F4, ya digo, esto es bastante ventaja. Y no habría mucha defensa, ¿no? Por ejemplo, alfil C2 quizás un poco mejor, torre aquí, alfil D3 y torre F3 manteniendo clara ventaja. Bueno, entonces, por supuesto, torre D1 también valía y contra torre F1 Anand jugó caballo C3. Esto va a perder una calidad y se va a quedar perdido, pero bueno, no le gustó este final. Tras caballo por F6, alfil B7, tocamos la torre se mueve y alfil A4, perdón, alfil A6. Tras alfil D3 me van a comer, alfil por. Bueno, aquí mantenemos un peón de más, alfil contra caballo, pero bueno, creo que en la práctica es mejor esto que lo que sucedió. Tras caballo C3, torre B1, el caballo se tiene que ir a B5, vemos que ahora no tiene casillas de vuelta, están prohibidas, y si caballo por A2, torre C4, ¿no? Y el caballo además vemos que está encerrado. Entonces, tras caballo B5, alfil por B7, torre A de 8, torre A B8, alfil C6 sería bastante similar, aunque aquí no pierdes calidad directamente, sí que caballo C6, torre por C4, y bueno, la ventaja blanca es muy grande aquí, ¿no? El alfil es masivo, el caballo va a entrar en E7, me puedo comer en C7, puedo meter mis torres, y las negras no van a tener suficiente contrajuego. O sea que aquí está, la digo, mucha ventaja blanca.
Y con torre A de 8 se pierde la calidad tras alfil C6, caballo por D4 intentando liar la partida, alfil por, torre por, y ahora simplemente, pues bueno, hay que salir de este truco y de caballo C3 y mueve rey C2. Y la partida está ganada, tras caballo C2, torre E1, aquí esta jugada buena también, aprovechando que ahora, bueno, se jugó alfil E4, no se puede tomar el caballo por jaque y mate, únicas, y tras alfil E4 comión C4, perdón, torre jaque, rey H7 y una jugada muy sencilla. Rey G1 y tras torre por F6, torre F1, te cambio tu torre, que es la torre del negro, que es la pieza más activa. Y bueno, aquí Anand decidió abandonar porque, bueno, si la torre se retira me entran en F7, me comen todos los peones, y si cambio torre, pues va a ser un poco de lo mismo, ¿no? Si rey G7, torre D7, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, juego alfil F5, bueno, hay varias jugadas buenas, ¿no? Puedo mover mi caballo, o simplemente venir a tocarte, y a la larga, pues jugadas como torre A8, en un futuro, primero caballo de 2, perdón, porque hay que evitar este jaque, ¿no? De 3, sí. Vale, pues por ejemplo eso, caballo de 2, una jugada para evitar el doblete, y a la siguiente pues la torre va a ir a comerse los peones. O sea, aquí no hay suficiente contrajuego, el caballo y el alfil, el caballo está lejano y la torre se va a comer los peones. Bueno, Anand decidió no sufrir más y tras torre F1 abandonó. Esta ha sido la partida del día. Esta, bueno, victoria de Caruana muy importante para él, porque le coloca en cabeza empatado con Karyakin, un Caruana que, bueno, hace 2 jornadas estuvo, hace una jornada ante Giri estuvo muy cerca de la derrota, también lo había estado contra Svidler, y realmente, bueno, está empezando a ganar las partidas, y la verdad que es uno de los que el público o más seguidores tiene a priori, pienso, uno de los que más gente le gustaría verlo. En general la gente no quiere un tercer match a Anand Carlsen, un poco por aburrimiento, ¿no? Y ya han jugado varias veces y, bueno, la gente dice que no tiene ninguna posibilidad. Yo creo que si Carlsen juega bien, ninguno tiene posibilidad, ni incluso Giri, que, bueno, es cierto que no le ha ganado nunca a Carlsen, pero bueno, también hay que verlo, ¿no? Porque juegan partidas en torneos, muchas veces, pues, con negras, evidentemente, pues no es fácil y siempre le toca a Carlsen, y bueno, estoy seguro que un match pues le acabaría ganando, o sea, pero bueno, también sería un match interesante, ¿no? Porque es un defensor bastante bueno, como se está mostrando Karyakin en este torneo, y de momento está todo muy abierto, quedan 4 rondas, como decía, mis predicciones son que, bueno, yo creo que a Anand le va a costar con esa irregularidad, todavía tiene que jugar con Karyakin, contra Giri, y luego le queda bien a Nakamura. Ha demostrado recuperarse ya tras alguna derrota, así que veremos si es capaz de volver a hacerlo. Y entre Caruana y Karyakin, pues bueno, me parecen unos duelos muy interesantes, y Aronian tiene mucho que decir porque va a jugar contra los dos. Va a jugar contra los dos. Además hay un Aronian Karyakin, es bastante interesante, y Caruana Aronian va a ser con negras, y tiene también Aronian que jugar blancas contra Svidler. Bueno, la ronda se juega mañana, este jueves, y las partidas van a ser Aronian Svidler, Topalov Caruana, Caruana con negras contra Topalov, pero seguro Caruana va a querer jugar a ganar, Topalov colista, Anand blancas contra Karyakin, una partida muy importante, veremos si Anand es capaz de recuperarse y Karyakin mantener la cabeza. Sería factible que mañana Caruana pudiera ponerse solitario, líder, y también Giri contra Nakamura, pues bueno, también una buena oportunidad para Giri con blancas de intentar ganar una partida y meterse en la lucha. No lo veremos, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, así que gracias por vuestra atención, espero como siempre que el vídeo os haya gustado, pues darle al me gusta, suscribiros al canal, visitar la página web pokeriajedrez.com, darle al me gusta también, seguirnos en la página de Facebook, y nada, nos vemos en la próxima. Chao.